Bueno, bienvenidos, gracias por venir a esta convocatoria y a esta propuesta. Espero que se lleven algo de conocimiento nuevo o mirar el color desde una propuesta diferente, ¿no? Que es un tema muy, muy, muy amplio. Bueno, en primer lugar, me voy a presentar. Mi nombre es Paula Lauferman. Soy docente de la Facultad de Palermo desde el año 2020. O sea que prácticamente soy docente virtual porque arranqué justo en el mes de marzo, llegué a estar 2 o 3 clases nada más, presencial, y luego pasé al modo online. Este, con el cual les comento que creo que tiene cosas maravillosas también, más allá de las dificultades, ¿no? Que todos sabemos, pero, creo que se pueden desarrollar, un montón de estrategias y aspectos, y la posibilidad de llegar, a otros lugares que quizás la presencialidad, no lo permite de la misma manera. Así que, como todo, hay que saber mirar el lado lleno de la copa, así que bueno, vamos a seguir con esta propuesta mirándolo desde ese punto. Bueno, les cuento un poco, quién soy y cuál es mi formación, más que nada para que entiendan de dónde sale esta propuesta de tratar el color desde varios puntos de vista. Yo arranco muy chica trabajando con la pintura, o sea, yo soy artista plástica, soy diseñadora gráfica, con lo cual tengo una postura, ante el color desde varios puntos de vista, y un poco es lo que les quería transmitir, en esta propuesta. Como artista plástica arranqué muy, muy chica, como les comentaba recién, con una formación más que nada tradicional, ¿no? En lo que es el dibujo y la pintura. Hice el profesorado de dibujo y pinturas, supervisado por profesores de bellas artes. Y en ese momento, cuando tuve que elegir mi carrera, dije, bueno, a ver, Argentina no era como ahora, hace bastantes años de estos, y opté por seguir mi carrera de diseño gráfico. Había empezado en la UBA, después seguí en la ORT. El diseño gráfico me abrió una óptica totalmente distinta del manejo de color, que va a ser un poco lo que les voy a compartir también hoy acá. Por un lado, mi visión como artista plástica y mi vínculo con el color. Por otro lado, como diseñadora gráfica, también cómo uno se fue vinculando con el color. Y a medida que fueron pasando los años, me fue llevando el diseño gráfico a meterme más en el mundo de la moda, y a trabajar puntualmente con todo lo que tenía que ver con marcas de indumentaria, en lo que eran el desarrollo de la imagen corporativa de las marcas y lo que fue el desarrollo de las imágenes de campaña, con lo cual eso me metió en el mundo de la producción de moda, que es puntualmente una de las materias que yo estoy dando en la Facu, que es producción de modas uno, que tiene que ver justamente con todo este tema de cómo se encara una campaña, una producción fotográfica, para una marca de ropa. Con lo cual, por donde lo miremos, el tema color sigue siendo fundamental. Quizás no se nota directamente, pero a lo largo de la propuesta vamos a ir viendo que siempre va apareciendo, es como el común denominador. Seguí muchos años trabajando en esto, casi 25 años con marcas, haciéndoles de lo que tenía que ver las propuestas gráficas, como les comentaba recién, las propuestas de campaña, trabajando con los dueños de las marcas, desde lo que era un desarrollo de página web en lo que es el mundo digital, hasta lo que era la formación en sí de la campaña propiamente dicha, que tenía que ver quizás con avisos de vía pública, publicaciones en revistas, catálogos, los POP que vemos en las vidrieras. O sea, cada una de estas herramientas que yo estoy nombrando me fue dando a lo largo de los años un manejo diferente de las diferentes técnicas de impresión que podemos encontrar. Técnicas de impresión sí o sí nos va a vincular al color, porque cada una de ellas, el offset, la serigrafía, la litografía, las bajadas digitales, el ploteado, cada una maneja el color de una manera diferente. Entonces, de alguna forma, entre la pintura, el diseño y obviamente también, como les comentaba, las páginas web, manejamos el color por intermedio del monitor, siempre se fue trabajando con el color. Y como si esto fuese poco, en los últimos 15 años incorporé también lo que es la profesión de maquillaje profesional. Me dediqué muchos años a maquillar y al asesoramiento de imagen.
¿Por qué sumo esto? Porque la verdad que trabajando como maquilladora, de verdad noté una diferencia muy, muy, muy importante entre la experiencia que me había dado todos mis años previos de manejo de color. Uno puede tener técnicas fantásticas, pero de verdad si uno no sabe manejar el color, se nota muchísimo y marca una diferencia sumamente importante, ya que la diferencia entre hacer un maquillaje sofisticado con color y algo que no se vea muy bien es como una línea muy delgada. Y de verdad que al saber de colores fríos, colores cálidos, cómo va a accionar un color mezclado con otro, nos marca la diferencia. Y como asesora de imagen, que también lo sumé en los últimos años, o sea, cuando me preguntan a mí a qué te dedicas, y bueno, en realidad son muchas cosas, pero yo las veo a todas vinculadas por un mismo hilo conductor que está vinculado a la forma, al color y a la estética. Como asesora de imagen, se me abrió otro mundo vinculado al color que tiene que ver con la colorimetría personal, el cual yo hasta ese momento lo desconocía por completo, ¿no? Acá, luego si les interesa, les voy a dejar escrito el link de una colega y amiga, Debbie Marcovecchio, quien fue la que me abrió las puertitas a este mundo. Con la primera vez que la vi a Debbie, dije, bueno, no, yo ya de color la tengo reclara, hace tantos años de trabajar, y me encontré con otro punto de vista muy interesante y muy distinto que tiene que ver con todo el tema de la colorimetría humana, ¿no? Em, que es algo que descubrí con los años que quizás mucha gente no tiene ni idea que existe, que nosotros, personas, más que a veces nos ocurre que especialmente las mujeres, quizás cuando vamos a cambiarnos el color de cabello o algún maquillaje, o mismo si vamos al dentista y tenemos un tema con los dientes, esos dientes que a veces los vemos en la tele que se ven como muy blancos. Esto tiene que ver con que cada persona, en base a su color de cabellos, ojos y piel, tenemos una colorimetría personal. Esto nos va a ayudar a que si, por ejemplo, me voy a comprar una prenda y tengo la opción de una cantidad de colores muy grandes, me ha pasado personalmente, irme a comprar una polera y no me decidía, bueno, me acordé que según mi colorimetría, que se hace un estudio para saber esto, había 4 o 5 colores que eran los colores que me iban a quedar perfectos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me pongo esos colores y me reflejan sobre la cara, esos colores me van a suavizar los rasgos, me van a sacar signos de cansancio, o sea, se me van como a acoplar naturalmente. Esto ya va más allá de una paleta fría y una paleta cálida, sino es la primera división que vamos a hacer, sino que es algo que nos va a sumar bastante en la vida cotidiana y poca gente que lo conoce. Esto, por ejemplo, que les mencionaba hace unos minutos, ¿no? Que a veces uno va al dentista y se blanquea mucho los dientes, o ahora que se pusieron de moda esto de las carillas en los dientes, ¿no? Y se ven como muy blanco en televisión. Bueno, eso ocurre por no tener un buen manejo de colorimetría y estar rompiendo esa colorimetría. Visualmente hay algo que nos hace ruido porque desentona en la colorimetría que uno tiene en el rostro. Lo mismo ocurre, como les decía recién, con el tema del cabello. Cuando vamos a la peluquería y nos encontramos con que hay un color que nos gustó, pero cuando nos lo ponemos en el cabello nosotros y nos vemos y hay algo como que nos falta luz o nos sobra luz o está desentonando. Si uno tiene manejos de estas colorimetrías personales, ayuda a que todo esto se vea armonioso, ¿sí? Bueno, de este punto de color no voy a hablar hoy, simplemente les hice un adelanto, es un tema sumamente interesante y como ponía en mi resumen de tema de color, es un tema extremadamente amplio el color. Hoy básicamente voy a hablar desde el punto de vista de la pintura, desde mi experiencia a lo largo de mi trayectoria, jugando con el color, como artista plástica, como diseñadora gráfica y manejando los medios digitales, qué pasa con la formación del color, ¿sí? Así que bueno, los invito a experimentar un poco esta propuesta y luego de esto espero que se animen a jugar un poquito más con el color. Les voy a compartir la pantalla. A ver, un minutito.
que recién la tenía compartida y ahora no la encuentro. A ver. Un segundo. Acá está. Perfecto. Esperen que se me fue el zoom y no puedo volver. Para que, Ale, dejé puesta la pantalla completa y no puedo volver ahora. A ver. Presionando escape, quizás. Ahí está, ahí volví. Ah, Espera vale. que ahí la encontré. A ver si la encuentro ahora para compartir, que no me estaría dejando, porque me quedó como en otra pantalla. A ver. No, en vista previa no. Acá. A ver, un segundito, ¿eh? Que también para mí esto es como nuevo. No me deja. La dejé como en una ventana aparte ahora. A ver si. Y no me estaría dejando verla. A ver. Ahí está. A ver si ahora me deja. Un segundito. Acá está. Bien. Perdón, pero también es mi primera vez en este tipo de eventos. No de dar clases virtuales, obviamente uno ya fue acostumbrándose. Eh, bien, espero que se quede. Perfecto. Bueno, ¿se ve bien ahí la pantalla? Se ve bien, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a explorar un poquito el tema del color desde diferentes puntos de vista, ¿no? La propuesta va a ser observarlo desde el punto de vista artístico. Puntualmente voy a tomar, como es sumamente amplio, cómo fue encarando el arte, el tema del color a lo largo de la historia de la humanidad, voy a tomar el movimiento del impresionismo, ¿sí? La segunda pantalla que vemos acá es cómo se ve desde la impresión offset. Puntualmente lo que vemos acá es una roseta de impresión, que ahora voy a pasar a explicar de qué se trata esto. Y obviamente la tercera pantalla, que quizás es la que tenemos todos más familiarizados en la actualidad, tiene que ver con la formación de colores luz de pantalla y con la utilización también del píxel, ¿sí? Así que bueno, la idea es trabajar y ver cómo en algún punto estas tres propuestas, que aparentemente no tienen nada que ver, están unidas por el manejo del color y tienen como un punto en común cuando empezamos a observarlos y a desarmar un poco este tema tan amplio. Vamos a arrancar primero en cómo nuestro ojo percibe el color, ¿no? Eh, que somos los primeros que vamos a tener en cuenta, porque obviamente es un tema de observación. Bien, ¿qué significa la palabra color? La palabra color es más, un minutito que me está tapando acá. Acá estamos, perdón, acá estamos. ¿Qué significa? Si lo buscamos en Wikipedia encontramos impresión que producen en la retina los rayos de la luz reflejados y absorbidos por un cuerpo, según la longitud de onda de estos rayos. La percepción de los colores es un fenómeno objetivo. Bueno, ¿qué significa esto que vemos aquí? Aunque nos parezca un tanto contradictorio el tema del color, los objetos son blancos y el color lo pone nuestro ojo o nuestra mente. Nosotros por la retina tenemos una percepción de la luz que le manda ondas sonoras, ondas a nuestros cerebros con cierta información y es donde nosotros vemos la luz. Ahora vamos a charlar un poco de esto, porque me parece que para entrar en el mundo del color tenemos que saber cómo nosotros percibimos el color, ¿sí? Y cómo funcionamos, ¿bien? Bueno, no me voy a meter
puntualmente con todo lo que es la teoría del color en su profundidad, porque como se imaginan es un tema terriblemente amplio, y no nos daría el tiempo que tenemos en este momento, ¿no? El color es el corazón de la luz, o sea, lo que hablamos de color, el color es luz, es una luz blanca que se va a descomponer en los 7 colores primarios, ¿sí? Y nuestro ojo es el que percibe eso. ¿Cómo lo percibe? De esta manera, nosotros percibimos la luz, que es un rayo de luz blanca, que se descompone en 7 colores. Son los 7 colores del arco iris. Nuestro ojo percibe el objeto que va a absorber el color y le manda la onda al cerebro y ahí nosotros sabemos de qué color se trata, explicándolo de una manera como un poco más rudimentaria. En los últimos años de mi trabajo artístico salí, de últimos años en realidad van como 10 ya, salí de todo lo que tiene que ver con la pintura figurativa y tuve la suerte, tengo la suerte de formar parte de un movimiento que se llama esencialismo, donde se trabaja a partir de un estímulo cromático. O sea, trabajamos con la pintura abstracta, obviamente, lo que estoy proponiendo. Desde el lienzo en blanco, uno trabaja con un estímulo de colores, o sea, elegimos qué paleta vamos a tomar y empezamos a trabajar. De lo que nos devuelve el color, el lienzo, es donde vamos trabajando la obra. Quien me ha conducido en esto, sus iniciadores son Heriberto Zorrilla y Elena Di Stefano, que son algunos de mis maestros a quienes respeto y valoro un montón. Heriberto tiene 92 años y nos ha contado, es más, creo que tengo el videíto por acá, ahora veo si se los puedo poner, en una de nuestras clases, donde en medio de las clases de taller cortábamos un poco y teníamos charlas de arte. Digo teníamos porque más allá de sus 92 años, seguía trabajando y enseñando, y la verdad que son esa gente que da placer escucharlos porque tienen la sabiduría y la experiencia y la bondad de transmitir todo su conocimiento. Pero siempre me quedó muy grabado cuando uno de los chicos le preguntó sobre el color y él dijo que el color no existe, es una percepción, y que él lo describía siempre como una nave espacial con 7 locos, 6 locos, perdón, que venían y descendían, que eran los colores, ¿no? Así que bueno, el tema del color, para algunas personas cuando decís el color no existe, se quedan como, ¿cómo es esto? Y es como bastante complejo, pero tiene que ver con cómo nuestro ojo tiene la capacidad, ¿no? Cómo nosotros, que a veces no lo sabemos, podemos llegar a ver la luz. Es la luz blanca, pasa por un prisma, esto lo descubre Edison hace, perdón, Newton, no, sí dije bien, Edison, hace muchos, muchos años, en, hace como 2 o 3 siglos. Bueno, la luz blanca, voy a seguir con esta parte, se descompone en rojo, esperen que se me fue, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, que son los 7 colores primarios, los 7 colores del arco iris, perdón. Vamos a ver ahora en un ratito que cuando hablamos de colores primarios, según el sistema de impresión que utilicemos, van a cambiar lo que nosotros conocemos originalmente por el colegio primario como colores primarios, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Si yo les dije antes que el color no existía en los objetos, ocurre de esta manera. Cuando nosotros vemos un objeto como este, que es un tomate, y lo vemos rojo, lo que ocurre es lo siguiente. El color rojo lo podemos ver porque el ojo va a percibir la luz roja que es reflejada en el objeto. Los otros colores, como el azul y el verde, no los podemos ver porque están como los repele. Entonces nuestro ojo capta solamente el que es absorbido por el objeto. Por eso es que podemos ver este color. O sea, en realidad el proceso de color, ¿por qué estoy haciendo hincapié en esto? Es porque termina de generarse en nuestra propia retina. Nosotros somos lo que terminamos de ver el color. También supongo que han escuchado muchas veces este tema de que las mujeres vemos más colores que los hombres. Personalmente me pasa con mi marido, que yo le digo, uy, mirá ese auto que pasó ahí que es verde esmeralda. Y me mira, no, Pau, es verde, me dice. No, no, es verde. Y tenemos siempre una discusión con respecto a estos temas. Bueno, hay una explicación y esto es real. Algunas mujeres vemos más colores que ciertos hombres. Em, Vamos a la explicación de por qué.
En la retina se encuentran los bastones que son los que permiten que nuestros ojos perciban la luz, ¿sí? Y el movimiento. Y en los ojos se encuentran los conos, que suelen ser 3, que son los encargados de detectar el color. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un 10% aproximadamente de mujeres que en vez de tener 3 de estas conos, tenemos 4. Acá está el 12,5 el 12% de las mujeres, de algunas mujeres, tenemos 4 de estos conos, que se llama tetracrómatas, que nos permite ver más cantidad de colores que el promedio de la gente, ¿sí? Con lo cual, esto de que algunas mujeres vemos más colores es verdad. Algo que también es muy importante con el tema del color es entrenar el ojo. Las personas que trabajamos mucho con color, más allá de esta situación física que es real, eh, aprendemos a visualizar y a ver muchos más colores que la gente que quizás no tiene el ojo entrenado. No nos olvidemos que estamos hablando de que es un músculo y la capacidad de percibir y ver los colores es como nos pasa a nosotros con el cuerpo con el tema del entrenamiento, ¿no? Cuando uno más se entrena, obviamente el cuerpo tiene memoria genética, el músculo reacciona de otra manera. Con esto nos pasa lo mismo, el ojo se entrena, ¿sí? Entonces ahí es donde también nos pasa, por ejemplo, yo me doy cuenta a veces sin pensarlo, ¿no? Estoy armando un boceto y tengo que ver que mida 3 centímetros por 7 y veo algo y ya más o menos me doy cuenta si las medidas están bien puestas. Bueno, esto también es un entrenamiento visual que uno va teniendo, que nos va dando las horas de vuelo de este tipo de trabajos que tenemos. Bueno, como les decía anteriormente, todos sabemos que los colores primarios por lo que hemos visto en el colegio, vamos a hablar de em, rojo, amarillo y azul. El tema es que es así, pero no es así. Todo depende para qué lo vayamos a utilizar o en dónde. Acá les voy a hacer como un adelanto, a ver si tengo para mostrarles. Bueno, voy a ir por acá, después si me sobra un poquito de tiempo, voy a ir al cuadro tengo miedo de salir de acá, a ver si se los puedo mostrar y dejar de compartir esta y les comparto la otra. Denme un segundito que dejo de compartir y les comparto la otra pantalla. Tengo miedo con lo que me costó de no poder volver. Bueno, cualquier cosa, dale, andas por ahí, me ayudas, ¿no? Dejo de compartir pantalla y les busco la otra donde Cualquier tenía. cosa avísame, sí. Dale, vamos a intentarlo, si no, escúchame, los desafíos para algo están. Acá tengo. Bien. A ver, compartir pantalla. Sí, esperemos poder volver después. Bien. El famoso círculo cromático que todos conocemos, tenemos 10 millones de formas de representarlo. Vamos a hacer como un breve acercamiento al tema del color, ¿no? Como les decía, lo que vimos todos en el primario es que tenemos el amarillo, el rojo y el azul, que son los colores que no se pueden crear desde ninguna otra combinación, son los colores madres con los cuales generamos todo. La mezcla de estos colores primarios nos van a dar los colores secundarios, o sea, es la intercepción. En el caso de mezclar naranja, el amarillo con el rojo nos va a dar el naranja, el rojo con el azul nos va a dar el violeta y el azul con el amarillo nos va a dar el verde. Ahora, cuando yo empiezo a trabajar en mis primeros acercamientos como diseñadora gráfica, me encuentro que más con el Photoshop, de que los colores primarios son estos 3, no era así. Me encuentro con el famoso CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. Supongo que todos hemos escuchado hablar de CMYK y RGB. Bueno, CMYK tiene que ver más que nada con los colores que se usan las tintas para impresión. Son los colores primarios, pero llevado a lo que sería la impresión offset, que es lo que vamos a hablar en un ratito. Y RGB sería rojo, verde y azul, que serían los colores con los cuales se forma, serían los 3 colores con los cuales en nuestros monitores se van a formar las imágenes, ¿sí? O sea, estamos hablando de colores primarios,
pero desde otra formación, no desde mezclar las témperas o los acrílicos o los óleos o las pinturitas como hacíamos en el colegio. O sea, según el medio que vayamos a utilizar para trabajar sobre la imagen, nos va a cambiar los colores primarios que vamos a utilizar. O sea, con estos 3 colores en un monitor podemos generar toda la paleta de colores que estamos visualizando, con CMYK, cian, magenta, amarillo y negro para impresión. De hecho, yo acá voy a hablar de offset, pero ayer mientras terminaba de hacer los últimos ajustes, pensaba, ¿no?, que todos en casa tenemos seguramente una impresora color a tinta, o bueno, hay varios tipos de sistemas, pero todas usan las tintas cian, magenta, amarillo y negro, ¿sí? Las combinan de diferentes maneras, pero básicamente todos los sistemas de impresión, no solamente el offset, el láser, o las bajadas digitales famosas que se usan en este momento, y las que tenemos en casa con las de tinta, el chorro de tinta, también usan estos colores, esta combinación de colores para poder generar toda esta visión de paletas de colores que tenemos, ¿sí? Bien, dejo de compartir esta pantalla, vuelvo a la pantalla anterior. Si la encuentro. Acá estamos, bien. Esta vez ya la encontré más fácil, Alejandro, no necesité tanta vuelta, ¿eh? Bárbaro. Ya para la semana que viene, para la otra charla, ya la voy a tener re clara. Bien. Bueno, no sé para qué hablé. Acá está pantalla completa. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a dejar el tema del color, que quería más o menos que tengan un panorama general desde dónde me voy a parar, del impresionismo. Cuando, como toda persona que estaba vinculada al arte, estudiando pintura, tuve mi formación en la historia del arte. Todos sabemos que la historia son movimientos y contramovimientos, y que el arte siempre estuvo vinculado a sucesos históricos que van pasando en el mundo, ¿no? Y el arte es una forma más de expresarlo. En Francia, en el año 1800, a fines del siglo XIX, el tema del arte y de la pintura era como, es lo que va a dar el origen, el impresionismo, a todo, luego que se genera todo el movimiento de vanguardias y mucho movimiento en el arte. Era como que era muy, muy importante, y se miraba mucho qué pasaba en los salones de exposición de París, ¿no? Entonces era como muy determinante para ver las cosas nuevas que iban saliendo, y eran como que estaba muy en el foco de la mira. Hoy en día, con internet y los movimientos rápidos que tenemos, es un mundo totalmente distinto. Pero era muy importante la visión y la opinión de los críticos de artes. Había varios movimientos de pintores que exploraban el color. Hasta ese momento, la pintura tenía como un encare más de copiar la realidad. Imagínense que veníamos de muchos años de Renacimiento, de que se tomaba la pintura como copia de la realidad, y particularmente esto de que el artista pueda pintar libremente empezaba a ser como un concepto nuevo, ¿no?, y de investigación. Em, los pintores impresionistas empezaron a observar la luz, de que hablamos antes, de que el color era luz. La particularidad que tenían los impresionistas eran que ellos pintaban diferentes momentos del día el mismo paisaje, o sea, que observaban cómo influenciaba la luz en ese paisaje. Primer cosa diferencial que tienen los impresionistas es que empiezan a pintar al aire libre y empiezan a pintar la naturaleza, y sus movimientos empiezan a ser mucho más sueltos, ¿sí? Bueno, me quedé en esta pantalla, perdón. Como les decía, el que le dio nombre al impresionismo fue un crítico de arte que lo dijo en forma media irónica y despectiva al cuadro de Monet, Impresión de Sol Naciente, eh, sin saber que eso de verdad le iba a dar nombre a uno de los movimientos más emblemáticos e importantes que ha tenido el arte para mí. Les confieso que cuando yo empecé a ver el impresionismo por primera vez, no fue algo que me llamó mucho la atención, la pintura impresionista. Ahora, cuando comprendí todo el proceso que hace un pintor impresionista, de verdad me resultó sumamente interesante, más que estamos hablando de fines del siglo XIX, donde no había la tecnología que nosotros tenemos hoy para descomponer el color. Ellos empezaron a basarse en el estudio del color y de la luz
como recién les decía, y empezaron a percibir esto, de que la luz era un reflejo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo luz de verdad no puedo ver, entonces el color desaparece. ¿Sí? Empezaron a hacer este tipo de estudios y, como les decía, empezaron a pintar en diferentes momentos del día el mismo objeto y veían cómo iba cambiando el mismo objeto. O sea, la pintura ya era diferente. ¿Sí? Los mayores representantes que tenemos del impresionismo, esto más, no me voy a detener en el impresionismo propiamente dicho, pero por si a alguno le interesa el movimiento, los mayores, los más reconocidos, digamos, hay muchísimos más, es Pizarro, Degas, inclusive de Degas, no sé ahora si está abierto el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires, pero hay obras de él en el museo que son bellísimas. Este, Renoir, Sésame, Sisley, Morisot. Estos eran europeos, ¿sí? Pero en Argentina hemos tenido también un gran movimiento de pintores impresionistas que también se encuentran en el Museo de Bellas Artes, muchos de ellos. Yo acá nombro tres, Malarro, Fader y Navasio, pero hay muchos más si empiezan a investigar. Inclusive es un movimiento que después, como les decía, da origen a todo lo que tiene que ver con las vanguardias, porque surgen los posimpresionistas y hay como derivados de este movimiento que fue como, no sé si exagero al decir que fueron como los Beatles para la música, ¿no? Porque marcaron como una disrupción, como un corte con el tipo de arte de cómo se presentaba hasta ese momento, ¿sí? Em, Como podemos observar, como les decía antes, yo tomé acá a Monet, que fue como su pintura es como que es la que dio el nombre al movimiento, pero como les decía antes, fue un grupo, donde se pintaban al aire libre, más descontracturados, más allá de que se pintaban también partes de ciudades, pero buscaban pintar más la naturaleza en diferentes momentos del día. Em, ¿Qué particularidad ha tenido el impresionismo? ¿Cómo trabajaban ellos? Más allá de que pintaban la luz, ellos trabajaban con una cosa que no se ha visto, los que han alguna vez tenido la posibilidad de tener una paleta en la mano y trabajar ante una tela, saben que en general se hacen mezclas de color en la paleta, yo pongo los colores que necesito y luego los pongo en el lienzo. Bueno, la particularidad de los pintores impresionistas es que trabajaban básicamente su paleta con colores primarios, algunos secundarios, y no utilizaban negro, y tenían, como había empezado a hablar anteriormente, eh, terminaban de cerrar su obra con la mirada del observador. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban con pinceladas de colores puros. Ellos tenían en la paleta los colores primarios y trabajaban mediante dos tipos de pinceladas. Hay cuadros impresionistas que, si nos podemos acercar mucho, 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 vamos a ver el la pintura, el trazo puesto en la tela sin difuminar, el color puro. Y si nos alejamos del cuadro, nuestro ojo va a terminar de hacer la mezcla óptica y vamos a empezar a ver la forma, ¿sí? Em, por ejemplo, vamos a ver, voy a tomar acá un ejemplo. Acá es donde lamento no poder tenerlos en persona y tener un cuadro. Si estaríamos en el museo, sería como muy fácil de visualizar esto, ¿no? Todos sabemos que un cuadro se mira de dos maneras. Uno se acerca mucho a la tela donde podemos apreciar las pinceladas y nos alejamos de la obra para poder apreciarla en su totalidad. Cuando uno trabaja en diseño gráfico es lo mismo, ¿no? Uno a veces se pone, y en pintura obviamente, ¿no? Uno cuando va pintando y generando la obra, pues, yo puedo detenerme en un objeto mirándolo muy de cerca, pero cada tanto me tengo que alejar para tener la totalidad de la obra y ver que algo no me quede desentonado con respecto al resto de la composición y de los colores que estoy utilizando. Entonces, si yo miro la obra, tomé justamente la obra que dio origen al impresionismo, veo la particularidad de que hasta ese momento se usaban las figuras muy, muy definidas. Luego del impresionismo empiezan a estar estos trazos que parecen más como desdibujados. Yo no sé si se ve el cursor, yo muevo el cursor como indicando, pero me parece que no se ve, ¿no? Sí, se ve, Ah, se sí. ve, perfecto. Bueno, ven acá los botecitos que tenemos. No es un trazo que está muy claro el límite como podría ser otro tipo de pintura. Acá en la ampliación lo vemos más. Y si nos acercamos más, vamos a ver el trazo y la pincelada del artista. Había dos tipos de tratamientos que había en los impresionistas. Uno que eran rayitas y el otro que fue
más puntito, que es lo que posteriormente dio origen al puntillismo, ¿no? Creo que acá se puede apreciar mucho más claro esto que yo les digo, que ellos trabajaban con colores puros y en la tela, con ayuda de nuestro ojo, es lo que terminaban de generar la mezcla óptica. ¿Sí? Nuestro ojo genera los puntos intermedios que hay entre un tono y otro visualmente, como es un efecto y una percepción, ellos sabían que contaban con esto. A mí la verdad, cuando empiezo a estudiar más el impresionismo y empiezo ya como diseñadora gráfica y teniendo, que ahora voy a ir a ese punto, ¿no? El conocimiento de cómo funciona una impresión offset, empiezo a ver la asociación con esto, de verdad me pareció increíble y sumamente interesante cómo la ciencia se empezó a mezclar con esto, como la física, porque esto de descomponer los colores va más allá de agarrar un pomo de pintura y ponerme a pintar para lograr esto, ¿no? Y como les decía, no es que contaban con los herramientas tecnológicos que tenemos nosotros hoy en día. Así que la verdad que desde que logré ver el impresionismo con todo este bagaje de información, fue una mirada totalmente diferente que tengo hoy ante un cuadro impresionista. Espero poder habérselos transmitido porque de verdad es sumamente interesante. Bueno, voy a pasar a la segunda parte, que tiene que ver con la impresión offset. Y vamos a ver qué paralelismo encontramos con esto, ¿sí? Como les decía, mi primer acercamiento al color fue desde la pintura. Y como les dije antes, fue desde el mundo figurativo, o sea, yo creo que más allá de, mm, de que uno pueda sentirse cómodo en algún movimiento, inclusive que tenga que ver con la pintura abstracta, creo que es fundamental para romper ciertas reglas, primero conocerlas, ¿no? He tenido la suerte de, mm, de poder recorrer talleres de grandes maestros argentinos, entre ellos Pérez Celis, el cual, como todos saben o recuerdan, falleció hace algunos años. Él se caracterizaba por ser un pintor abstracto, o sea, no se veía en figurativo, inclusive de algunas formas simbólicas. Bueno, cuando empiezo a investigar la obra de él, veo que él en realidad es un excelente dibujante, o sea, con lo cual este concepto de que fui formándome con los años, de que si uno le interesa el arte desde la parte abstracta, creo que el saber dibujar, el saber trabajar desde el modo formal, es como un buen inicio para poder luego pasar al otro punto que tiene que ver más desde pintar de adentro hacia afuera. Y el trabajo que uno realiza cuando tiene la otra formación, o sea, cuando uno conoce las reglas, saber cómo usarlas para romperlas, es infinitamente diferente el resultado final que se logra. ¿Sí? Es un trabajo de experimentación y de crecimiento, ¿no? Este, Esto fue un poco el camino que me fue llevando a llegar aquí. Inclusive este, la obra de él, yo nunca me había imaginado que había tanto dibujo figurativo detrás de toda esa abstracción que presentaba en los últimos años. Por cierto, Pérez es un personaje que no me olvido más la primera vez que lo vi, le quería hablar y no podía porque era una persona grande en edad, no sé la edad que tenía en ese momento, pero estaba tan lleno de proyectos que no se le podía dar edad, lo cual era fantástico, esto de que el arte a él lo mantenía activo y vivo y era el experimentar y aprender cosas nuevas todo el tiempo y tener proyectos nuevos vinculados a esto que él obviamente amaba y le apasionaba. Así que esas cosas, esas perlitas que uno se va acordando a lo largo del camino que vamos cursando con todo este mundo fantástico del arte. Así que bueno, vamos a pasar ahora, como les decía, a mi lado de diseño gráfico y el punto de vista de color desde el diseño gráfico. Bueno, yo me voy a parar acá en lo que tiene que ver, como les decía, en lo que es una impresión offset, que hoy en día, que me cambio de lugar esto que me molesta, tengo acá la visión de acá. Bien. Em, ¿Qué es una impresora offset? Bueno, es una impresión, es una herramienta de impresión que se utiliza para hacer grandes cantidades de tiradas. Es la diferencia que quizás podemos llegar a tener cuando tenemos que hacer una impresión digital. Si tenemos,
poca cantidad de tiradas. ¿Por qué? Porque los costos bajarían mucho. Esto ya es un tema de costo-beneficio y cuál es la necesidad del cliente. Acá, como le digo a mis alumnos, antes de embarcarse en un proyecto, ya sea de producción de moda o de diseño gráfico, importantísimo saber cuál es el objetivo final antes de empezar un proyecto, ¿sí? Tema aparte, pero bueno, ya que estamos me salió. Bueno, la impresión offset tiene la particularidad de que es un método de impresión indirecto, ¿sí? Esto trabaja con rodillos que se plasman a raíz de unas películas y se marcan en los rodillos y esto transfiere al papel. Básicamente, en forma rudimentaria sería esto. Si alguna vez tienen la posibilidad de entrar a una imprenta a ver cómo funciona esto, más si se van a meter en el mundo de la impresión y del diseño, es sumamente interesante conocer qué pasa con el producto que diseñamos luego para poder entender mejor qué posibilidades uno tiene y cuáles son los limitantes, ¿sí? Porque a veces hacemos diseños espectaculares pero imposibles de llevar a la realidad, con lo cual terminan no resultando prácticos. Bueno, cuando me acerco por primera vez a una imprenta, me encuentro con que mi diseño, que era, supónganse, que estemos hablando de un folleto con imágenes, con fotografías, había que imprimirse. Cuando nosotros miramos la tapa de una revista, nos encontramos, por ejemplo, acá tengo justamente un libro de color, la tapa, esta impresión que vemos acá, está hecho en offset este libro, ¿sí? Todo este libro está hecho en offset, ¿ven? No es que se usaron toda esta cantidad de colores para hacer esto, se usan justamente estos 4 colores que les hablaba antes, cian, magenta, amarillo y negro. ¿Qué pasa con el color? ¿Cómo llegamos a que con 4 colores podamos formar todo esto? Intervienen 2 procesos, un poco los que les conté recién de los impresionistas y otro poco nuestro ojo. Inicialmente vamos a encontrarnos que el color se va a descomponer en cuatro películas, 4 colores, cian, magenta, amarillo y negro. Como les decía recién, los colores primarios de impresión. Ahí es mi primer, no eran los colores primarios que uno conocía, sino que puede haber otros. Cada una de estas películas, que después se van a grabar y a pasar a los rodillos, como les comentaba antes, tiene una particularidad. Cada una de ellas va a ser negra, pero cada una va a tener una trama con una inclinación diferente. ¿Qué va a generar esto? Que cuando se superpongan, y tiene que superponerse una justo arriba de la otra, va a generar que se forme algo que se llama la roseta de impresión, ¿sí? A ver, acá lo tengo. Bien, vamos a generar esto que vemos acá. ¿Qué es esta roseta de impresión? Es ni más ni menos que la superposición de estas 4 tramas que les planteaba recién, con diferentes inclinaciones, van a poner los puntitos uno a uno. Si yo agarro una hoja del diario, si agarro una revista y las miro con una lupa súper grande, que es esto que yo tengo acá, voy a dejar de compartir un cachito y se los voy a mostrar. Esto que tengo acá se llama cuenta hilos, es una lupa terriblemente potente. Este es un juguete divino. La primera vez que cayó un cuenta hilos en mi mano, empecé a ponerlo por todos lados, en la piel, en las texturas de las telas. Es un chiche, pero como diseñador gráfico es como la herramienta de la cual uno nunca se separa, porque cuando yo iba a la imprenta a controlar que el folleto ese que yo mandé a pedir estuviese bien impreso, iba con esto. Y no sé si les habrá pasado alguna vez de mirar una revista y ver como que hay como una sombrita, como que está movido. Bueno, eso se llama un fuera de registro. ¿Qué significa esto? Que estas 4 capas que les mostraba recién no coincidieron en el momento que se imprimieron, porque las máquinas estas de offset pasan 4 veces la hoja y esa hoja va pasando por los diferentes rodillos. Algunas son largas, o sea, en una sola pasada pasa por un color, pasa por el segundo, pasa por el otro y cae exactamente sobre donde fue puesta la otra imagen para que no genere esta roseta de impresión que veíamos recién, ¿sí? Voy a volver a compartir pantalla. Ahora que estoy canchera lo hago a cada rato, ¿viste? Vuelvo acá. Bien. eh, con el cuentahilos, como les mostraba acá recién, uno puede fijarse que justamente se haga un efecto, que el registro caiga justo. Acá tenemos una muestra de qué pasa con los puntos
si me acerco mucho, cuando el registro no cae y genera este efecto como si estuviese movido, que no es correcto, esa hoja no serviría. Lo que nos sirve es esto que vemos acá en el cuentahilos, ¿sí? Eh, bien, ¿se entiende hasta ahora? ¿Vamos bien? Me estoy acostumbrada a los chicos que el otro día me dicen sí cuando estamos en la clase, pero bueno, o no. Bueno, acá les muestro un poco qué pasa exagerándolo cuando lo vemos muy de cerca y cuando nos alejamos, ¿no? Con la impresión, ¿sí? Un poco esto que les comentaba recién, ¿no? Cuando imprimimos en 4 colores en offset, lo que vemos son las diferentes tintas con los diferentes ángulos que van actuando entre ellos y se van superponiendo. Y nuestro ojo termina de generar los colores intermedios que nosotros vemos. O sea, que esa famosa hoja todo color que vimos en realidad está impresa por 4 tintas, ¿sí? Después cuando terminemos voy a hacerles una muestra en el Photoshop, donde nos permite el Photoshop también mecánicamente separar estas 4 películas y visualizar esto de una manera concreta, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos también otra muestra de cómo se vería la roseta de impresión. Esto que vemos en blanco y negro es una de las películas, podría ser cualquiera, podría ser la cian, la magenta, el amarillo, negro. ¿Por qué? Porque las 4 películas siempre son negras. El color se les da cuando pasa por la máquina de la impresora, ¿sí? ¿Por qué les decía que esto también lo podemos tener en cuenta para la impresora que tenemos en casa? Porque también trabajan con estas 4 tintas. La diferencia es que quizás en vez de generar la roseta de impresión que vemos acá, van a generar puntitos aleatorios. Si tienen en casa una lupa y una impresión que se han hecho en su impresora doméstica, tomen la lupa y mírenlo. Si no, quizás si el celular se los permite hacer una foto y ampliarlo, quizás les permita ver esta trama. Les repito, no va a ser estos puntos con la roseta de impresión que es característico del offset, pero van a ver una trama, aunque parezca media irregular, que es la que usa la impresora de chorro de tinta, ¿sí? La verdad que es un experimento, una experimentación bastante interesante para ver y para comprender también qué pasa con nuestra impresora en casa, ¿no? A veces cuando vemos que sale o más rojo o esto de, uy, le falta tinta, bueno, tiene que ver con esto. Imprimió la película quizás cian, pero si me faltaba un poco de tinta magenta, va a quedar una imagen, si me puedo imprimir el amarillo, el cian y el negro, va a quedar una imagen media como verdosa, ¿sí? Cuando yo estoy, por ejemplo, controlando una impresión en imprenta, me puedo dar cuenta, según cómo esté también, la carga de tinta que tiene cada película. Si la imagen me queda muy verde, seguramente voy a tener que bajar un poco la película azul y voy a tener que intensificar un poco la magenta. Estas son todas pruebas de impresión que uno hace en el momento que se imprime, antes de sacar toda la tirada. Se prepara la máquina, se preponen las películas, se pone el papel y se hacen unas pruebas y uno controla con el cuenta hilos y con el ojo entrenado también, si el color es el que yo había visualizado en pantalla y es el mismo que estoy viendo en el papel. Cosa también que siempre tengo que tener en cuenta porque el color que yo veo en pantalla va a estar también limitado a la calidad de mi monitor, cómo esté calibrado mi monitor, y muchas veces no va a ser lo mismo que yo voy a ver cuando imprimo en la impresora de casa, cuando mando a imprimir una impresora láser o cuando hago una impresión offset, ¿sí? Esto supongo que ya les habrá pasado y lo habrán notado, por lo menos de manera casera. Por eso generalmente cuando uno tiene que hacer una tirada importante, lo que se suele hacer es una prueba de color, se llama. O sea, yo ya con las películas hechas, o sea, con esta separación de colores que yo les planteo acá, hago una prueba, se manda a hacer una prueba de color, se llama, y sobre esa prueba de color es la instancia que yo tengo para corregir antes de poner todo el proceso, el proyecto en máquina, porque esto tiene un costo impresionante. Si hago una tirada que está mal, capaz que el cliente me la rechaza y no me sirve. Entonces, tengo opciones de ir corrigiendo el color antes de que se llegue a tener toda la producción hecha, ¿sí? Em,
Y cuando yo me encuentro con todos estos procesos de la impresión offset, vuelvo a decir lo mismo, hablo de offset porque fue el que yo más lo vi, me pareció más interesante y después apareció el digital, apareció la impresora en casa y todo esto que también funcionan parecido. Me llamó mucho la atención la similitud que hay, si uno observa, con qué pasa con el impresionismo, ¿no? Es un punto, sí. El ojo termina de generar los colores intermedios y la óptica de darme la forma. Sí, cuando yo me acerco mucho, veo el punto. Cuando me alejo, logro ver la imagen total. Con lo cual, me parece que es sumamente interesante cómo quizás desde un punto de vista, pero el impresionismo, los pintores han tenido también de una forma más rudimentaria la utilización del color de una manera bastante similar a cómo posteriormente empezó a funcionar una impresión, una impresora offset, ¿sí? Bien, y ahora me voy a adentrar en el tercer punto que tiene que ver con el monitor, la formación de colores luz. Nosotros estamos acostumbrados a que, a ver, un minutito, vamos con esta. ¿Qué pasa con el color luz? Acá nos volvieron a cambiar el famoso rojo, amarillo y azul que teníamos del primario. Ya no es ni siquiera el cian, el magenta, el amarillo y el negro que teníamos para la impresión, sino que estamos hablando de tres tubos de color RGB, rojo, verde y azul. ¿Cuál es la diferencia del color luz? A diferencia de las tintas, que el color luz, la sumatoria de todos estos colores nos va a dar blanco. Cuando yo hago una sumatoria de tintas, el color que me va a dar las tres va a ser negro. Y acá vemos qué pasa con las intersecciones, que serían los secundarios que nos darían. Si yo junto el rojo con el verde, me va a dar el amarillo. Si junto el rojo con el azul, me va a dar el magenta. Y si junto el rojo con el verde, me va a dar el cian. Opuesto a lo que me pasa si uso cian, magenta, amarillo y negro. ¿Sí? Vamos a tener en todos los casos todas las variantes de color, pero con las características de cada plataforma, de cada método que estemos usando. ¿Sí? Em, a ver, un minutito. Bien. Esto es lo que se explicaba recién, ¿no? Esto serían como la versión de los colores luz de los colores secundarios. Por otro lado, también tenemos en los monitores, que todos sabemos que un monitor lo que usa son píxeles, puntos, puntos por pulgadas. Es lo que nos va a dar la definición de un monitor o de una televisión. Si uno pudiese ver, que hoy en día se usa más, la tele en un monitor de computadora, la imagen se vería muchísimo mejor porque nuestras computadoras tienen muchísimos más píxeles que una televisión, ¿sí? Bueno, ¿qué es un píxel? Es la unidad mínima de color que representa el monitor o la pantalla, como les decía recién. Están formadas por tres cañones de luz, como les mostraba antes, que es el rojo, el verde y el azul. Esto es lo que es el píxel es la unidad mínima que tenemos para generar una imagen en la computadora. Hay un movimiento artístico que se generó a raíz de esto también, donde hay muchos juegos que seguramente muchos conocen. Em, el, ay, este que juega mi hijo, ahora se me fue el nombre, el Minecraft, o si nos vamos a los antiguos juegos de los años 80 de videojuegos, el Pac-Man, estos donde los dibujitos se notaban, los píxeles, tienen origen en esto, ¿no? Que antiguamente los monitores no tenían la resolución que nosotros podemos tener hoy en día y se veía el píxel. Y hoy en día se tomó ese concepto, inclusive hay todo un movimiento artístico que se llama pixel art, que si googlean van a encontrar muchísima información con respecto a él, donde se tomó como un tipo de arte, no solamente en la computadora, sino hay muchos murales donde se trabaja con este punto, con el píxel. Píxel sí, igual punto de todos los otros, las otras dos cosas que vimos recién. En el arte, la pincelada, el punto, que el punto, como sabemos, es el inicio de punto, línea, plano, ¿no? Un punto es la pieza mínima, como dice acá el píxel. Una sucesión de puntos nos va a dar una línea y la sucesión de todos ellos nos va a dar un plano, ¿sí? Que es o sea, el punto es el punto inicial
de cualquier pieza gráfica que hagamos, es la unidad mínima. ¿Qué nos pasa con esto también? Cuando hablamos de DPI, que son, o la resolución que tiene la imagen, bueno, esto también les debe resultar quizás un poco más familiar, tiene que ver con el tamaño que va a tener ese píxel, ese punto en la resolución. A más chica resolución, o sea, a menor resolución, más vamos a poder ver el píxel, a mayor resolución, menos se va a ver el píxel, ¿sí? Según el método de impresión que utilicemos o la finalidad que tenga la imagen, puede ser la resolución que nos demos. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre usar una imagen de 90 puntos y una imagen de 350 dpi? Es la siguiente. La imagen de 350 dpi, 359 dpi, con respecto a la de 90, va a ser una imagen en peso, en tamaño de archivo, muchísima más grande. ¿Por qué? Porque tiene mucha más información. ¿Para qué nos sirve una y nos sirve otra? Si yo estoy mostrando una imagen en pantalla, con una imagen de pocos píxeles, la puedo ver bien. Ahora, si la voy a imprimir, por ejemplo, en offset, como vimos antes, necesito sí o sí que la imagen tenga mínimo 300 dpi, porque si no, cuando yo vea la pieza impresa, como este libro, voy a ver un pixelado que me va a dar una imagen como de baja calidad, que no es lo que quiero lograr, ¿sí? Bien. Con lo cual, acá volvemos al mismo concepto que vimos en los dos puntos anteriores, en el impresionismo y en el offset o el método de impresión. En ambos puntos es una superposición de puntos generado por una trama o por la mano del hombre, en este caso por la computadora, donde nuestro ojo es el que termina de captarlo y generar la mezcla óptica. Por eso les proponía que son tres puntos de vista diferentes, sí, pero básicamente los procesos son los mismos, ¿sí? Bien. Mm, ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cuáles son las inclinaciones de los colores? Perdón, porque no leí nada, estaba hablando. Eh, Bien. A ver, acá les comparto. Cada trama, yendo al offset, entiendo que me están preguntando, tiene una inclinación diferente y siempre es determinada. Ahí les comparto la pantalla donde tenía la diapo, porque la verdad no me las acuerdo de memoria, donde está la inclinación de cada una de esas tramas, ¿sí? A ver, un minutito. Porque esto se hace de manera automática, no es que antes que esté la Compus, he conocido ilustradores que han llegado a hacer la separación de colores de forma manual. Acá están las inclinaciones. La, mm, la trama para el cian va a 15 grados, la del magenta va a 75, la de amarillo va a 0 grados y la negra a 45. ¿Sí? Esto es siempre así, no hay manera que sea de otra forma. Las tramas son siempre estas, es como un orden que ya está establecido, ¿sí? Es como es general. Lo mismo, por ejemplo, acá no me detuve en eso, ¿no? Pero cuando hablamos de los colores pantones también están formados por estas tintas, sean magenta, amarillo y negro, y tienen la particularidad de que es como un código universal donde va X cantidad de tinta de cada uno de estos cuatro colores para formar ese color que estamos viendo, ¿sí? Dejo de compartir porque no había visto, perdón, que había preguntas. Eh, Bien. Acá me dice, no entendí bien lo del trazo del impresionista. Cuando pones un trazo al lado de otro, percibís las otras tonalidades. Eh, sí, eso es así. Obviamente estamos hablando, lamento mucho no poder estar acá presencialmente para que podamos ver un cuadro de cerca, pero si tenés la posibilidad, Luna, no sé si está abierto en este momento el Museo de Bellas Artes, o de acercarte y poder ver en vivo un cuadro impresionista, ellos trabajaban con colores puros. Obviamente que no estamos hablando de que usaban los colores como en el offset, ¿no? Así tan determinados, sino que era como un poco más abierto, pero vos de lejos, cuando vos te alejas, ellos trabajaban con el color puro. Tu ojo, al alejarse, termina de armar esa gama de colores que genera para que vos veas lo que ellos querían transmitirte. Por eso la lectura de un cuadro impresionista es muy, muy de cerca y te alejas.
¿sí? Solo para el offset, acá se refieren a la inclinación de las tramas, la pregunta que me hacen. Sí. Sí, en realidad ahora voy a abrir el Photoshop y les voy a mostrar cómo se ven las películas para que tengan como una experiencia un poco más, acercándonos un poquito más, aunque sea a esto que les expliqué. Sí, porque de repente la impresión, como les decía recién, si pueden tomar una hoja de alguna impresión casera, van a ver que no está la roseta de impresión, o sea, funciona de otra manera, genera el mismo efecto, estos puntos, y el ojo termina de generar la mezcla, pero no se respeta este tipo de trama. O sea, la roseta de impresión que está generada justamente por la inclinación de las tramas, las van a ver en offset. La impresión digital trabaja con otro tipo de tramas, de rosetas, ¿sí? No es el mismo tipo de roseta, son como puntos más abiertos. Vuelvo a decir lo mismo, si pueden conseguirse, si les interesa el tema, un cuentahilos y van a experimentar un poco mirando revistas, mirando fotografías, mirando diarios, o algo que es muy interesante para observar estos puntos son los afiches de vía pública. Los afiches de vía pública están impresos generalmente en serigrafía o ploteados, ¿no? Pero cuando son grandes tiradas, también se usa la serigrafía. Como les decía antes, para tiradas cortas se suele usarlo digital por un tema de costos, porque necesito hacer, por ejemplo, 30 ejemplares de algo. No voy a nunca usar una máquina offset porque poner en movimiento toda una maquinaria offset lleva todo el proceso de descomposición en las películas, poner la máquina, calibrarla, poner los colores, tirar unas 20, 30, 100, depende, ¿no? de la capacidad de la persona que esté manejando la máquina en ese momento, para que calibre el color y me quede los registros armados, y recién después se empieza a tirar la producción. Pero vuelvo a lo que les decía recién, si ustedes se acercan a un afiche de vía pública, por ejemplo, van caminando por la calle y se acercan, van a ver claramente los puntos. Generalmente es serigrafía, que en serigrafía creo que se usa otro tipo de trama, ¿sí? Pero van a ver claramente este concepto de los puntos que se van superponiendo, porque se usan puntos grandes, porque es una pieza pensada para ver muy de lejos. O sea, no es una pieza como un libro, o un diario que se usa muy de cerca. A veces también el tamaño de los puntos, estos de que les decía antes, de los DPI, tiene que ver también sobre el papel que se vaya a utilizar. Porque, por ejemplo, si vemos una impresión, como les mostraba recién, en un libro que está hecho sobre papel ilustración, ¿no? Donde el punto uno lo pone y queda fijo, y voy a usar un papel obra, un papel como el del diario, que es como un papel más absorbente. Cuando yo hago el punto, la trama tiene que estar abierta, porque ¿qué pasa con el punto de tinta? Porque es tinta lo que ponemos, se expande, tiene un rango de expansión. Entonces, si se expanden y yo los tengo muy cerquitas, se me van a empastar los colores. Entonces, para lo que es serigrafía, se usan menos definición y los puntos más separados en las tramas que en lo que es una impresión a offset, por ejemplo. Esto fue años de experiencia, ¿eh? Y estas cosas sí están muy buenas tenerlas en cuenta antes de armar todo el proceso, porque si no después nos encontramos en el último paso, que al no tener esta información, obviamente cuando uno va a la imprenta a realizar estos trabajos, ustedes lo pueden chequear, y obviamente van a recibir el asesoramiento, ¿no? Pero bueno, es información que les aseguro que me fue pasando a lo largo de los años. Em, Bien, no sé si me quedó alguna otra pregunta. ¿Cuáles son los colores? Pues estoy leyendo un minutito. A ver. Perfecto. Bueno, antes de seguir, igual al final les voy a dar más lugar a ver si quieren preguntar algo. Les voy a compartir, vamos a hacer un experimento con el Photoshop. Vamos a ver si les puedo compartir la pantalla de Photoshop y vamos a explorar un poco esto, a ver si lo podemos hacer un poco más vivencial de alguna manera. Que la voy a abrir.
poco más antes de compartírsela. Bien. El Photoshop es de por sí el programa de retoque digital por naturaleza, más allá de que hoy el celu o el iPad nos permite tener opciones mucho más rápidas, pero es como el programa madre, ¿sí? Ahí les comparto pantalla. Ale se ve bien, ¿no? Y se ve bien. Perfecto, bien. Les cuento, este es un cuadro mío. Esto es lo que les comentaba antes de, de este movimiento esencialista. Después, si quieren, les dejo ahí anotado un poco para que, si a alguno le interesa, que explore y averigüe un poco de qué se trata. Bien, como vemos acá, esto está hecho en óleo. Yo lo digitalicé. Es más, lo tengo acá en vivo y directo, después se los podría llegar a traer. Yo acá no trabajé con esta técnica impresionista, obviamente, sino que trabajaba con esto que les decía antes, trabajé con los colores puros y iba haciendo mezclas. Pero lo importante acá es que si yo quisiese imprimir esto en una revista, por ejemplo, ¿no? Lo pongo en mi Photoshop, primero lo tengo que digitalizar de alguna forma. Voy a ver varias de las cosas que vimos recién. Por ejemplo, el Photoshop me permite, a ver, ¿dónde está? A ver si me permite o no. No, me fui un minutito. Acá. Espera que me falta algo acá arriba que necesito. A ver dónde se me fue. A ver, dejo de compartir un segundo, a ver si lo encuentro. Me falta una barra que necesito ahí para poder mostrárselos. Denme un minutito. Que ayer lo tenía y ahora no lo encuentro. A ver. Un minutito. Que no me estaría dejando. Me está faltando un... Acá. A ver. Es que cambié de computadora hace poquito y de versión, así que me está faltando. Bueno, modo, acá está. Listo. Ahí lo encontré, perfecto. Me cambiaron las cosas de lugar, entonces cuando cambian las versiones a veces cuesta volver a amigarse con muchos años de manejarlo de la misma manera. Ahí estamos, perfecto. Bueno, como les decía, yo puedo tener esta imagen y la quiero imprimir, supónganse, vamos a manejar las dos situaciones. Un cliente me lo pide, puede ser que este es para aplicar en un catálogo, con lo cual lo voy a tener que imprimir en offset, pero también lo quiero imprimir en forma casera en casa, y lo quiero trabajar para ponerlo en una revista online, o sea, lo quiero en modo digital. De las dos propuestas que hablamos antes, estoy hablando de impresión offset y de la imagen formada digitalmente. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Las imágenes en Photoshop, si yo voy acá arriba, me pone ajustes. ¿Se ve lo de los ajustes? ¿Sale en la pantalla o no, la ventanita? Sí, se ve. Perfecto, bueno, voy a modo. Ven que yo tengo acá varias formas de visualizar una imagen, que es en escala de grises, obviamente me va a quedar monocromática en un solo color, y tengo acá los diferentes sistemas. Tengo el RGB, que es en el modo que está ahora, que es para verlo en monitor, y el CMYK, que es el cian, magenta, amarillo y negro. Lo vamos a dejar en RGB, o sea, ya sabemos que cuando dice RGB son los famosos JPG que nosotros nos pasamos por la compu, por el celu, por el WhatsApp, y que lo podemos usar tranquilamente para una página web, para una red, para lo que sea, porque es el formato ideal. Particularidad que tiene el RGB,
como les decía antes, va a pesar menos, que es una de las condiciones que yo necesito para manejar imágenes digitalmente, porque no me sirve tener una imagen de mucha, mucha resolución, porque me lo va a poner más lento, va a tardar más en cargar. La realidad es que hoy todos buscamos la inmediatez y si yo intento cargar una imagen y tardo mucho, me voy a ir, no voy a esperar, no la voy a ver. Entonces, no me sirve. Ahora, yo veo que acá el Photoshop tiene una opción que dice capas. ¿La ven acá? Y canales. Bien. Capa significa que yo puedo trabajar esto, puedo poner como diferentes hojas de calcar. Supongo que muchos deben saber manejar el Photoshop. Les explico así someramente para que tengan una idea. Si quisiese agregar un texto acá, puedo hacer una nueva capa y ponerle un texto. Cuando veo la opción esta que dice canales, la voy a desplegar y me va a mostrar qué cosa. RGB, o sea, esto que yo veo acá es la sumatoria de la división de estos colores y me va a mostrar rojo, verde y azul. Ven que tengo el ojito al lado. Si yo le saco el ojito, lo apago y enciendo, por ejemplo, el rojo, apago el rojo, me quedaron solamente el verde y el azul. Voy a dejar solamente el azul prendido. Ven que yo veo una capa negra. ¿Qué sería esto? Es toda la tinta, toda la luz azul en realidad, porque es de monitor esto, que tiene la imagen que estoy viendo, ¿sí? Todo esto, si yo descompongo la imagen esta en colores que vimos acá, en rojo, verde y azul, me va a mostrar qué cantidad de rojo, qué cantidad de verde y qué cantidad de azul hay en cada capa, ¿sí? Es un poco lo que yo les planteaba recién. Acá dejé prendida solamente el rojo y el verde. Apago todos y dejo el rojo. Esto que veo negro, en realidad, cuando yo activo todos, en realidad es rojo. Es rojo al 100%, pero al tener esta escala de grises que vemos acá, que sería escala de rojo, es la cantidad de puntos rojos que me va a hacer para cuando lo aplique la imagen. Voy a ampliarlo, ¿sí? Voy con la lupa y voy a ampliar esto. Se los voy a ampliar desde el total, ¿ven? Por ejemplo, a ver, voy a ir a esta parte de acá, por ejemplo. Amplío, 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 y ya empiezo a ver los píxeles, ¿ven? Ahora ven que cada píxel en realidad es un color puro, no es que hay un degradé adentro del punto. Mi ojo es que termina de generar esto. Voy a achicar un poco esto, acá me fui al extremo para ver otra vez el tema del píxel y el concepto que vimos antes. Si yo achico, y veo esto, veo el color naranja claramente, veo los azules, veo algunos bordó, veo algunos verdes medios grisáceos, algunos rosas. ¿Qué pasa si lo veo con las capas? Voy a activar, por ejemplo, el azul. Esta es la cantidad de azul que hay puesto en este área. Voy a activar el verde. Esta es la cantidad de verde que hay en estos colores. Y la cantidad de rojo. Esta es la cantidad de rojo que yo veo en estos colores. ¿Qué pasa acá? Acá dice hay más rojo. No nos olvidemos que son colores luz, o sea, cuanto más luz hay, más de estos colores vamos a tener, ¿sí? Esto va a aplicar oscuridad. Fíjense en que si me alejo, me alejé demasiado, esta parte que se ve más oscura, vamos a poder ver más azul. ¿Qué pasa? Hay una cantidad, tengo más cantidad de rojo. Y si le pongo el azul, ahí me va a estar dando el azul, y el verde, con el que me va a dar los tonos más fríos, me va a suavizar un poco la imagen, ¿sí? ¿Entendemos ahora un poco más claro el concepto del RGB? Me voy a ir ahora a el modo, voy acá arriba, voy a pasar a modo cian, magenta, amarillo y negro. Me va a mandar un cartel avisándome que estoy cambiando de modo, que va a convertir la imagen. Un consejo, siempre que trabajen imagen para imprimir, no es lo mismo ir de CMYK, de cian, amarillo y negro, a RGB que en la inversa, porque se puede perder información en el medio. Siempre conviene hacerlo al revés, trabajar la imagen en cian, magenta, amarillo y negro, que tiene más información, me refiero a los puntos, al color, porque cuando esta información no está, la máquina interpola esos puntos y los inventa, los crea de alguna manera. ¿Sí? Lo mismo que si yo tengo una imagen con menos resolución y se la quiero, por ejemplo, levanté una imagen
de internet y la quiero usar para imprimir, pero como les decía antes, no llego a la resolución necesaria, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo le pongo, hay una opción acá en el Photoshop, en imagen, que me permite tamaño de la imagen, tamaño del lienzo. El tamaño de la imagen me permite agregarle, ya que estoy se los muestro, me permite agregarle en centímetros o más que nada en píxeles, la cantidad de píxeles que quiero. ¿Me lo va a agrandar? Sí, pero en realidad es una mentira que hace la máquina, y cuando yo lo imprima no va a tener la resolución necesaria. ¿Esto qué significa? Que voy a perder calidad en el momento de imprimir. Para la parte visual, para lo que es una imagen en pantalla, funciona sin ningún problema, pero cuando lo llevo a imprenta, ahí es donde puedo perder calidad de imagen. En algunas piezas no va a haber problema, en otras piezas sí, porque va a parecer como que es un impreso de poca calidad. Bueno, acá me va a pasar lo mismo que antes, ¿no? Voy a la parte de capas, donde tengo la capa, yo estoy trabajando sobre esta capa, podría tener otras cosas más trabajadas acá, pero puntualmente donde tengo el cuadro, y voy a irme de nuevo a canales. Y acá ven que me aparece el otro sistema, CMYK, cian, magenta, amarillo y negro, donde me van a aparecer, al igual que como vimos antes, las 4 películas. ¿Qué es esto? Es las películas que vimos recién de impresión, ¿sí? Cuando yo mando a imprimir, hago este archivo para mandar a imprimir a offset, digo, es para impresión en cian, magenta, amarillo y negro, y las máquinas que usan ellos para hacer la bajada de película ya sabe automáticamente esto de las tramas con las inclinaciones que tiene que ir. Esto es lo que vemos de cian, magenta, amarillo y negro, ¿sí? Es muy interesante lo que se genera con la combinación solamente de 2 colores, ¿no? Surge como otra nueva propuesta. La verdad que es como para explorar y jugar, e investigar, ¿no? Podría, por ejemplo, si quiero hacer a partir de un cuadro, con los 4 colores como vimos o con colores, armar toda una serie respetando el mismo cuadro en una presentación digital, y podría armar toda una serie del mismo formato con diferentes opciones de color usando solamente este tema de las capas, por ejemplo, ¿sí? Bien, y si me acerco, como les decía antes, voy a ver la mezcla de los píxeles trabajados con estos 2 colores mucho más claros. ¿M? Siempre, como digo, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Bien, la verdad que el Photoshop es un mundo interesantísimo para explorar el color. Ya que estamos acá, voy a ir, por ejemplo, a la herramienta de color, y acá vemos también las diferentes paletas. O sea, yo sobre la misma imagen tengo acá cómo regular el color desde el cian, magenta, amarillo y negro, el RGB. Estas son otras formas digitales de hacerlo. Y en biblioteca de colores tengo el famoso Pantone, como les decía antes, que si yo elijo un Pantone, supónganse que elija este Pantone, me va a estar marcando y lo selecciono y vuelvo a poner, en realidad tendría que hacer algún objeto, a ver. eh, no, perdón, como estoy acá con las capas, con los canales, vamos a activarlo, ahí está, ahora sí, me estaba mostrando el color. Ok, le pongo, voy al color. Acá estamos. Ven como el color, el Pantone tal, va a tener primero un código, que este código que vemos acá es el código que es de color para lo que es imagen en monitor. Lo tenemos también acá, si yo quiero imprimir y quiero lograr exactamente ese color con tintas, estos son cian, magenta, amarillo y negro, las tintas, la cantidad de cada una de estas tintas que yo necesitaría para lograr este color. Y en RGB lo tenemos traducido acá. O sea, todos los sistemas de impresión, sabiendo esto de las numeraciones y los códigos que tienen, podemos replicar ese color en el otro sistema. Por ejemplo, un cliente me manda que su logotipo quiere el Pantone 555. Pongan, ¿no? Bueno, y yo lo tengo que imprimir, como no voy a usar una tinta especial porque el Pantone es una tinta especial. Muchas veces, por ejemplo, Coca-Cola, que tiene su rojo Pantone determinado, mandan la fotografía, por ejemplo, como tenía acá en el libro, ¿no? Pero el logo de Coca-Cola sí o sí va a ir con esa tinta que es el Pantone Coca-Cola, pongámosle así.
la máquina de offset que se va a usar para imprimir posiblemente sea de 5 colores o se va a hacer una pasada de offset por la máquina de 4 y una más para agregar esa tinta. O sea, ese color no se va a hacer de esta manera. Ese color se va a hacer con el color puro, no se va a usar este sistema. Eso es lo que se hace con las tintas Pantones, ¿sí? Se suele hacer cuando la marca sí o sí tiene establecido que es ese color, son marcas muy grandes, o si no, como les decía, se lleva a buscar el equivalente con el cian magenta, el amarillo y el negro, para que quede exactamente el color establecido por el Pantone. Así que bueno, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. No sé si han surgido algunas preguntas más. Uy, yo seguía hablando. Eh, a ver, voy a empezar a leer las preguntas ahora, chicos, perdón que estaba hablando. Les recordamos que están las grabaciones. Bárbaro. Gracias ahí que me decían dónde estaba la... Ah, no, me preguntan ventanas de composiciones y capas. Sí, en esa ventana es donde pueden desdoblar y pueden ver todos los detalles. Entonces, sí, los puntos siempre son, las películas son en negro. Cuando ustedes hacen la película, la impresión es en negro. Para que lo que se usan las películas esas en el offset es que cada una de esas películas se va a utilizar para un color diferente y la tinta que se va a usar en el momento que se hace el, el, este, el grabado que va a ir en el rodillo, ahí es donde se usa el color. Es una impresión indirecta que se usa en el offset. Y acá me pregunta, la unión de las tramas es la que da el color, exactamente. La unión porque cada trama representa un color y la unión de cada una de ellas es la que va a dar el color. Y si mandar a imprimir, voy a leer en voz alta las preguntas, así sabemos a qué estoy respondiendo. Si mandar a imprimir en offset solamente uno de los 4 colores que no dejo, que lo dejo solo en cian, ¿se imprimiría cian? Sí, a ver, esto es lo siguiente. Hay varios tipos de máquinas de impresión offset. Y están las más chicas, que a veces son de un color, de 2 colores o de 4 colores. O a veces con la máquina grande se pone solamente un color. ¿Qué pasa con esto? A nivel números no nos conviene porque es mover una máquina muy grande, poner a funcionar una máquina más grande para un solo color. Entonces, yo personalmente como diseñadora gráfica, les doy un ejemplo concreto, me pasa que me llama un cliente que tiene que hacer una tirada, no sé, de etiquetas para colgantes para una prenda, ¿no? Y la quiere hacer en 2 colores, porque mandamos toda la colección en blanco y negro y le quisimos hacer las etiquetas, no sé, en negro con naranja, supónganse, ¿sí? Bueno, lo que pasaría en ese momento es que voy a buscar una imprenta más chica o que tenga una máquina más chica de 2 colores, porque el costo total de imprimir esas tarjetas me va a bajar porque va a poner en movimiento una máquina con 2 colores. Y voy a trabajar solamente con esos 2 colores, negro y naranja. Lo que tengo que tener cuidado es de aclarar muy bien esto en el momento que yo mando las películas a imprimir, porque si no, cuando yo le digo a la persona que hace las películas, baja o lo mando a imprenta, ¿no? Y lo hacen ellos, digo, ojo, porque estoy trabajando con 2 tintas. Voy a trabajar con negro y con la tinta naranja. No voy a trabajar con la división en cian, magenta, amarillo y negro, porque si no, me va a dividir el color ese naranja en CM y K. Entonces me va a dar más de una película y no me va a servir. O sea, ahí es donde tengo que usar estas capas que les mostré recién y manejarme solamente con esas 2 capas. Y lo tengo que aclarar muy bien en el momento en que pido la bajada para el trabajo o lo mando a imprenta, según cómo se maneje cada imprenta, ¿no? Antes quizás los diseñadores nos encargábamos de hacer las impresiones de las películas y llevarlo a imprenta. Hoy en día todo esto se encarga la imprenta misma, ¿sí? Bien. Acá me pregunta Silvina, ¿el dibujo primario lo haces digital? No sé a qué te referís con el dibujo primario. ¿Al cuadro que puse yo recién? ¿O la pregunta viene así general en las imágenes? Al cuadro, no, el cuadro ese lo hice a mano. En el lienzo directamente, si quieren se los traigo, lo tengo acá y pongo pantalla completa y se los traigo. Empezás, el concepto del esencialismo, puntualmente ese cuadro es esencialista, es que vos trabajás, elegís una paleta de colores con la cual vos te sentís cómoda y generás lo que se llama un caos inicial, un estímulo cromático.
En base a eso que te empieza, o sea, yo no empiezo a trabajar sin un proyecto. Imagínense que para mí como diseñadora gráfica y como maquilladora, donde está todo previamente pensado, analizado, dónde voy a poner cada espacio en blanco, cada letra, o en un maquillaje de una cara, tengo que analizar tu cara y también diseño el maquillaje. Y la idea es que si es para una novia o para una producción, tengo directivas muy claras. El pararme adelante de un lienzo en blanco sin un proyecto previo y dejar que fluya esas sensaciones que te genera el color, porque en realidad el esencialismo es eso, trabajas a partir de lo que te va generando el color, es sumamente interesante. Em, Te cuento que, Silvina, que la primera vez que hice un cuadro esencialista, después de muchos años de venir de lo figurativo y de que todo tiene que tener un porqué y se hace un para qué, un objetivo y un proyecto, los quería tirar porque no los entendía, no me gustaban. Con el tiempo me empecé, como les decía al principio, a entrenar el ojo y a empezar a encontrarle su lado bello, ¿no? Porque es como muy distinto. Hay mucha gente que le he visto entrar al taller, ir a una clase y no ir más, porque para mí el arte es un punto en el cual tiene que fluir desde el interior al exterior y tiene que ver con la evolución de cada uno. El arte abstracto es por más que uno lo ve sin forma, es una evolución del arte figurativo, ¿no? Es todo un proceso interno que uno tiene que pasar para poder llegar a trabajar desde la sensibilidad, desde lo que va fluyendo, y tu conocimiento te puede ir acompañando a que generes esas obras. Perdón, ahora tengo mil preguntas acá para ver qué me dice Luna. Los voy a leer para que el resto pueda, bueno, igual sé que están a la vista de todos, ¿no? Yo hago mis ilustraciones solamente en digital y como fui aprendiendo un montón de cosas de prueba y error, pero todavía hay cosas que no tengo en claro. Por ejemplo, cuando empiezo a dibujar y que lo voy a imprimir, para que se me vea muy bien el dibujo, lo hago a 300 dpi. En realidad, si sabes de antemano que lo vas a imprimir, siempre, porque podés sacarle resolución, pero no podés, o sea, si lo agregás, vas a perder calidad cuando lo imprimas. Eso definitivamente es así. Yo cuando empiezo a trabajar cosas directamente en digital, eso puntualmente no, pero cuando empiezo a hacer cosas que van a digital y sé que van a imprimirse, sí, conviene hacerlo siempre a 300 dpi, sí o sí. ¿Por qué? Porque ahí abarcas todas las opciones. Lo mismo, que no tiene que ver con el dibujo, cuando voy a hacer una producción de fotos, yo puedo usar el celu, si sé que voy a usar las fotos, esto lo venimos charlando con los chicos, es la charla que voy a dar la semana que viene. Si sé que las imágenes que voy a generar van a ser para redes sociales o van a ser imágenes para usar digitalmente, para una web. Ahora, si esa misma foto, es una foto de campaña, la voy a usar para una vía pública, yo esa foto la tengo que hacer sí o sí a 300 dpi, porque si no, cuando la imprima, se van a dar unos píxeles enormes así y va a quedar horrible y va a parecer que es una imagen que le falta calidad y que no es lo que queremos transmitir. Entonces, si tiene claro cuál va a ser el objetivo final, es sumamente, te va a jugar a favor que lo puedas hacer a 300 dpi. Total, siempre tenés la opción después desde la resolución de imagen de bajarla y adaptarlo a lo que necesitas, o el Photoshop también te da la opción de optimizar para web y ahí bajás de resolución a lo que necesites, porque también esa imagen tan pesada, si la tenés que subir en tu Instagram, va a pesar un montón y no se justifica, o muchas veces tampoco te lo va a dejar subir. Así que soy ingeniera y hago pintura así y me cuesta apreciarla. Kandinsky en su libro El espiritual del arte, sí, lo tengo por acá dando vueltas. Kandinsky, como saben, es el padre del arte abstracto, y esto que yo hablaba antes, tiene un libro que se llama Punto y Línea de Plano, son como este, libros como medio de cabecera, ¿no? Sumamente interesantes de leer. Confieso, los primeros los leí era muy, muy chica y los tuve que volver a leer. De lo espiritual en el arte me llevó bastante tiempo. Acá que me pones Kandinsky, sí, es así, exactamente, lo dice ahí en el interior. Y
Sí, ahí les traigo un cuadro. Bueno, acá atrás mío hay uno puesto, pero ahora les traigo uno directamente para que lo vean en vivo y directo. Aguárdenme un minutito que lo voy a buscar. Perdón si se escuchan ruidos, pero en la casa hay movimiento también, así que aguarden un segundo. ¿Se escucha bien ahí? Ahí sí se escucha bien. Bien, Sí. listo. Me saqué el auricular para tener como más movilidad, para mostrarles el cuadro. Ale, ¿todo esto queda grabado? Pues yo a veces subo cosas te voy grabando, pero acá la verdad no tuve ni tiempo. Bueno, esto no sé, esperen que voy a levantar también la cortina para que entre más luz, porque los cuadros, también el tema de cómo uno los ve con la luz es fundamental, ¿no? Porque, como les decía recién, y toda la charla, el color es luz. Así que vamos a ver. A ver si lo veo. Por eso cuando vamos a las galerías de arte vemos las luces como le pegan a... Fíjense. ¿Se ve bien ahí? Este es el cuadro en vivo y directo, ¿eh? Es un poco grande, miren, para que se den una idea. Es una tela grande esta. El esencialismo, la verdad que es un mundo fascinante. Y aparte hay otra cosa acá. Por ejemplo, acá me voy a ir al óleo directamente. Vamos a hablar de otra técnica. Esto que vemos acá, los óleos, van a ver los que trabajan con pintura, que los óleos de marcas importantes, especialmente las de afuera, tienen un cuadradito, ¿no? Esto lo descubrí con una compañera, una artista, Bimbi, que yo no sabía que tenían estos, por ejemplo, estos colores medios turquesas acá, medios cerúleos, que me atraían mucho. Lo mismo que estos que tenemos acá arriba, ¿no? Hay algunos pomos que si los observamos vamos a ver unos cuadraditos que están o todos blancos o mitad blanco y mitad transparente. Y ahí me preguntan, no, está hecho todo en pintura, ahora les voy a mostrar otro. Y otros que son todos transparentes. ¿De qué habla esto? De la transparencia del pigmento. ¿Esto qué significa? Que más allá que en digital trabajamos con colores luz, acá al ser pigmentos tiene que ver con la transparencia del color. Cuanto más transparente es el color, nos permite que se vea el color que hay debajo de ese. Y genera en la retina un estímulo que le da como que uno se queda mirando el color y no lo puede terminar de descifrar. O sea, más allá de esto que estuvimos charlando desde el principio, que tiene que ver con el color y la captación del color, hay un tema de un estímulo que genera como unos segundos de placer. Y es esa cosa que uno mira y no puedes terminar de descifrar el color y ver que hay algo que te atrae y no sabes bien de qué se trata. Es como magia que tiene, ¿no? Esto de las transparencias. Acá tengo otro cuadro que nada que ver con este, ahí se los voy a mostrar más de cerca. Les voy a descolgar después el de atrás si puedo. ¿Ven? Este cuadro lo trabajé con muy pocos colores, como ven. Trabajé mucho con un amarillo oro. Y después fui usando, por ejemplo, en estos lugares, muy poquitito de violeta y se fue difuminando. Bueno, lo fui. Vuelvo a lo mismo. Si bien el concepto es un poco impresionista, si bien no es impresionista la pintura, porque yo trabajo con los colores puros de la paleta y las mezclas se me empiezan a generar en la obra. ¿Sí? Y a ver si tengo tiempo de mostrar uno más, ¿sale? Sí, estamos con tiempo todavía. Vamos a ver si puedo descolgar el que tengo acá atrás, que es muy grande también, donde a diferencia de los otros, la obra me empezó a devolver figuras, ¿no? Si lo empezamos a ver de cerca, empezamos a ver figuras. Que no es que yo dije, voy a dibujar tal cosa, ¿no? Por ejemplo, acá.
sino que la obra misma, ven acá empieza a aparecer una cara, una contracara. Es como que cuando uno se sienta a trabajar en este tipo de pintura, acá por ejemplo, ven que es medio grande y me cuesta manipularlo, acá no sé si se llega a ver, hay un personaje como colgado, ¿sí? Y acá obviamente me aparece una cara, acá hay otro personaje, no sé si se llegan a ver. Bien, no es que yo esto lo fui haciendo intencionalmente, sino que cuando voy viendo como lo que va dejando mis trazos, los empiezo a encontrar y a visualizar y los destaco quizás un poquito, pero me lo va devolviendo el mismo trazo. Esa es la característica que tiene el impresionismo. Y acá es donde entra el punto que yo les contaba antes, que si bien para la pintura abstracta no es necesario esto que dicen de saber dibujar o pintar, pero la posibilidad de encontrar y de terminar de formar esas imágenes me la da justamente el haber tenido una formación de pintura formal y de manejo de forma y figura que de otra manera no lo tendría, ¿no? Me facilita mi labor, digamos, es mucho más simple. Bien, a ver, pues creo que voy a empezar a leer preguntas, ¿sale? Tengo muchas por responder, no vi. Sí, pregunta Scarlett Vivas. ¿Y cómo hizo para tomar una foto tan exacta del cuadro? ¿Lo mandó a escanear especial o simplemente tomó la foto muy bien tomada? Mirá, a mí me encanta la fotografía y la imagen, como verán, con lo cual tengo una cámara semiprofesional. La verdad que con un celular de buena calidad o un iPad las podés llegar a captar y el secreto es hacerlo con luz natural. Es muy difícil sacar fotos de cuadros, la verdad que sí. Tiene que ver la iluminación que le pongas. Tenés que buscar que sea una luz pareja, si no obviamente no te queda otra que ir a un fotógrafo, ¿no? Pero hoy en día la verdad que con una buena tablet, con un iPad, podés lograr ese tipo de imagen, con un celular bueno también. Hace muchos años que no mando a escanear nada, a no ser que se trate de algo vinculado a un tema de offset, pero la realidad que hoy en día con un buen celular o una buena herramienta digital que casi todos contamos hoy en casa, se puede hacer. Bárbaro. Bien. Santiago, saludos desde Ecuador. ¿Hay alguna forma de descifrar un color en digital para tener un pigmento muy similar para pintar una pared? Mira, la única forma que tenés de ver el pigmento en digital es como yo les mostré antes en Photoshop. Vieron que les mostraba que separás el color y te va a dar qué cantidad de tintas tiene. Vos con esa cantidad de tintas podés llegar a ir a la pinturería o haciendo una muestra de color con esto, que no es fácil, no es para nada fácil, pero te va a dar algo similar. O de repente lo podés llegar a hacer, no sé, en el celular o en algún medio digital y mostrárselo a la persona de la pinturería que ahí te va a indicar. Pero, o llevándole, como te dije, hacia magenta, amarillo y negro y haciendo una impresión que te dé parecido al color que querés. Esta no sé si la respondieron. Martina dice una pregunta. Sí. Eh, ¿Para qué tipo de proyectos es mejor imprimir en impresora offset y en O en qué otros impresora. es mejor por impresora láser? Tiene que ver con las cantidades y los tiempos. La realidad que vos llevaste un archivo a una imprenta con el sistema láser y en 10 minutos te lo imprimieron. Y si lo llevas a una imprenta offset, necesitas un tiempo determinado para imprimir. Eso por un lado. Después tiene que ver con el tamaño, porque igual hoy en día tenés impresoras digitales mucho más grandes que antes, ¿no? Pero te va a limitar el tamaño y tiene que ver puntualmente con la tirada. Si vos me decís, mira, estoy trabajando para una marca grande de ropa y tengo que hacer la tirada de todas las etiquetas, sí o sí tenés que ir a un offset. Aparte porque también va a requerir un troquel y va a requerir diferentes calidades de impresión. El offset también te permite imprimir sobre papel diferentes tipos de papeles, que quizás el láser te va a limitar un poco el qué tipo de papel puede pasar por la impresora, por ejemplo, y los tamaños. Pero la gran diferencia es la cantidad de tirada que tenés que hacer. Si tenés que imprimir 100.000, no te conviene hacerlo en láser porque el costo es muchísimo más alto que si lo haces en offset. De hecho,
En offset lo que es caro es la puesta en sí de la máquina, y lo que te va a subir, si yo tengo que hacer 100.000 y tengo que hacer 200.000, la diferencia de costo que tengo no es de tintas ni nada, sino que es el costo de papel. Así que es mínima la diferencia. En una impresora láser sería un montón de plata y de tiempo. ¿Qué conviene para imprimir, JPG o PNG? PNG se usa para monitores, no se usa para imprimir. PNG lo que tiene de particular con diferente al JPG, tiene menos resolución y te permite hacer imágenes transparentes. O sea, si yo tengo un logotipo que lo hice en Photoshop y lo quiero aplicar en alguna otra plataforma, me lo llevo como JPG, por ejemplo, y me va a guardar el fondo blanco si tengo la imagen en el medio. En cambio, si estoy en Photoshop con una película donde mantengo la transparencia y lo guardo como PNG, me va a permitir la transparencia y pesa menos. ¿Hay pérdida de calidad en el peso? Sí, 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 eso siempre. Hay un límite. El Photoshop tiene una opción, a ver si me dan los tiempos, sale para mostrarles de nuevo eso, o estoy media jugada, ¿no? Sí, creo que No, algo sí, puedo. hay tiempo. Ahí les comparto y les muestro. Voy al Photoshop otra vez y les muestro dónde está. Bien. Por ejemplo, el Photoshop acá en archivo tiene una opción que dice exportar y dice guardar para web, ¿no? Y acá vamos a ver calidad. ¿Ven? Miren cómo se ve, nos permite comparar. Este es el peso que tiene el archivo, ¿sí? Este es el peso que tendría optimizado con calidad de 25. Acá me permite poner baja, alta, mediana, yo lo voy regulando, y ven como cuando voy tocando ahí me va cambiando el peso del archivo, ¿no? Mayor calidad, el peso del archivo subió. Igual, nada que ver lo que son 368K, perdón que me fui de pantalla, esperen que se me fue la pantalla. ¿Ustedes siguen viendo la misma? Porque yo me fui. Sí, seguimos viendo la misma. Ya que toqué, como les dije, cambié de máquina hace poco, pasé de la iMac a la Noku y con el pack me toco otras cosas que no debo. Todavía no tengo más afeitados los movimientos de los dedos. Fíjense en las diferencias. Y si yo paso acá, me pregunta, el mismo JPG, este está en baja calidad, vamos a ponerle más calidad. Si yo me acerco más, veo las diferentes calidades, ¿no? Este está en 100, este está en 12, y fíjense en los pesos, cómo van variando, no, perdón, cómo van variando, y le pongo baja. Si yo me acercaría, porque tengo la imagen completa, podría quizás ver que hay diferencia de calidad. Entre la original y la que tengo acá sugerida con más calidad, tengo una diferencia grande de peso, pero fíjense que la calidad es la misma. Ahora, en las otras, abajo, yo ya empiezo a ver diferente, por lo menos yo veo ya el píxel en las dos de abajo. ¿Sí? Fíjense acá que está más grande, bueno, acá está muy agrandado, pero hay una diferencia de calidad que ya se empieza a notar. Y si me paso al JPG, al PNG que me preguntaban antes, el PNG tiene menos calidad. Preguntan, ¿en qué solapa de Photoshop abriste las calidades de imagen? Ahí se los muestro. ¿Ven? El PNG acá me muestra que cambia el peso del archivo. Bien, cancelo acá y les muestro. Un minutito. Tengo mi ventana acá abajo y no me deja cerrar. Bueno, ahí está. El peso de la imagen está en imagen, en lo que tiene que ver tamaño de imagen. Acá es donde te permite cambiar las imágenes. Y te permite hacerlo proporcional o como vos quieras. Bien. No sé si me quedaron más preguntas, Ale. Creo que no. Estaba buscando, Bar nos dice muy buenos de Gradez. La verdad que Muchas sí. gracias. Les Muy cuento que bueno. extraño un montón pintar porque lamentablemente desde que empezó la pandemia Mucho con todas detalle. las tareas
que a uno se le han juntado entre la casa, las clases, los niños, no me quedó tiempo para pintar. Así que Y ya volveré. nos dice Bar, yo hice por Subli fotos que saqué de cuadros de un artista y las transformé en remeras, quedó muy bueno. ¿Sí? La sublimación es divina para trabajarla. Bueno, la sublimación sería más parecido a un método serigráfico para trabajar. Sí, sí. Es muy lindo. Da muy bien, se usa mucho.